Bueno, vamos a dar una explicación breve de cómo vamos a nosotros a manejar el multímetro. El multímetro entonces se sabe que es una herramienta esencial para cualquier tipo de diagnóstico eléctrico y hasta electrónico, ¿vale? Bueno, acá nosotros tenemos tres entradas. Tenemos una entrada COM, que es una común, o de la parte negativa, en donde va a ir conectado siempre el cable negro, ¿sí? El negativo. Siempre va conectado al COM. Tenemos las otras dos. Tenemos las otras dos entradas. Tenemos una entrada para medir amperaje y la otra que la utilizamos para medir ya sea diodos, voltaje, resistencia y me dice miliamperios. Para medir miliamperios podemos medir acá, ¿vale? Más no cantidades grandes como pues 5 4 amperios, no, no, acá podemos medir miliamperios, ¿sí? Entonces, acá incluso me dice hasta cuánto, acá me dice cuidado, acá me dice 10 amperios, lo máximo que puede medir es 10 amperios, lo máximo, ¿sí? Y acá lo máximo que me puede medir en amperios es miliamperios, 200 miliamperios, lo máximo. De ahí, si se supera el valor de ahí, significa que nosotros quemamos el fusible que tiene interno el, el multímetro. Bueno, entonces siempre cuando nosotros vamos a trabajar el multímetro, cuando vamos a medir entonces voltajes, nosotros colocamos el negativo y conectamos el cable rojo, lo vamos a conectar cuando vamos a medir estas unidades, ¿sí? Listo, entonces nosotros lo conectamos acá. Hay dos tipos de multímetro, el digital en este caso analógico, y el digital pues obviamente que simplemente nosotros le vamos a dar la unidad y él me la calcula en qué está. Si vamos a medir milivoltaje o voltaje corriente, hasta este me mide hasta 600 voltios, ¿sí? Acá me mide hasta 600 voltios continuo y 600 voltios alterno, ¿sí? Acá tenemos las escalas. Entonces tenemos la escala D para medir diodos o resistencia y continuidad acá. Resistencia y continuidad la podemos medir acá en este punto, ¿sí? Verificar, perdón, continuidad y diodos. Y acá esta escala es de resistencia que tenemos de 200 ohmios hasta, tenemos hasta 2 millones de ohmios, como lo podemos ver acá en la escala. Si pueden ver la escala acá es 202K, que quiere decir 2 y 3 ceritos a la derecha, o sea 2000. Me mide hasta este punto 2000 ohmios. 20K sería 20 y 3 ceritos a la derecha, que sería me mide máximo hasta 20.000. Acá sería me mide máximo hasta 200.000 y acá me mide máximo hasta 2 millones de ohmios, ¿sí? Y así vamos a encontrar la mayoría de escalas, pero en este caso lo máximo vamos a encontrarlo acá, que máximo me va a medir 600, acá 600 y no encontramos nada más. Esto es para también medir entonces lo de los diodos, pero esto no lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces tenemos el botoncito acá que me congela el valor, y acá lo desconectamos y me da un valor normal. Cuando nosotros vamos a medir voltajes, ya se sabe que en el vehículo, en un vehículo, vamos a utilizar voltajes bajos, ¿sí? Vamos a encontrar ohmios, que lo vamos acá pueden ver el signo el símbolo de la unidad. Vamos a tener voltaje continuo y voltaje alterno. Este voltaje es el que nosotros vamos a medir en nuestras casas, ¿sí? En las tomacorriente, todo lo que viene siendo aparatos electrónicos siempre manejan lo que son voltaje continuo, ¿sí? Entonces tenemos acá en este punto, siempre vamos a utilizar esta escala y la de acá, ¿sí? Y la de amperios.
En dado caso, cuando nosotros queremos mirar si el vehículo está consumiendo o no corriente. En este caso nosotros vamos a medir voltaje. En este caso vamos a medir voltaje. Puedo medir voltaje de la batería. Para medir voltaje de la batería yo siempre lo coloco en 20 voltios. ¿Por qué? Porque es que el sistema, el circuito primario del vehículo máximo va a utilizar un 12 voltios máximo, o lo que está cargando el alternador, que son más o menos entre 13 y 14.8 voltios. Eso es lo máximo que nosotros vamos a medir en un carro, 14.8 voltios, ¿sí? El resto de componentes, como la inyección maneja voltajes de 6 a 12 voltios. De 5 a 12 voltios maneja siempre. Alimentación de 5 voltios, lo que son sensores. Ya cuando hablamos de bombillería, accesorios, maneja 12 voltios. Entonces nosotros siempre vamos a utilizar esta escala, 20, porque es lo máximo que nosotros vamos a medir en un sistema eléctrico de un vehículo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, vamos a medir entonces el voltaje de la batería, ¿sí? Vamos a medir el voltaje en que cómo se encuentra esta batería, ¿sí? Vamos acá a acomodar la cámara. Sí, vamos a acomodar la cámara. Identificamos los polos, el polo negativo y el polo positivo. Acá yo les voy a colocarlo como debe ser, polo negativo y polo positivo, ¿sí? Entonces acá me está diciendo que esta batería tiene un voltaje de, voy a colocarlo por acá, tiene un voltaje de 12.68 voltios. Significa que la batería está más o menos, yo le calculo que en un 70, un 50% de uso esta batería, ¿sí? Entonces, repito, lo colocamos en escala de 20, voltaje continuo, y vamos a mirar el voltaje, en qué voltaje se encuentra la batería. En este caso la batería tiene un voltaje de 12.68 voltios. Pero si yo lo invierto, cuando pasa esto, automáticamente el multímetro me va a identificar que la polaridad está invertida y me coloca el signo menos. No significa que me esté dando mal, ¿sí? Mal el valor, simplemente que la polaridad está invertida. Entonces en este caso nosotros decimos listo, vamos a identificar el negativo y el positivo. Eso nos ayuda mucho, ¿para qué? Para encontrar, para identificar si estamos midiendo algún tipo de corriente o una masa, identificar la masa o la corriente. Es muy importante eso. Bien, bueno.